En este video vamos a hablar de cómo funcionan los programas recursivos, o sea, los métodos que se llaman a sí mismos. Primero vamos a hablar un poco de una motivación, porque es importante el tema, y luego vamos a mostrar cómo funciona desde el punto de vista técnico. Y vamos a ver que funciona, la recursión recurso funciona porque hay una pila de llamados, eh, o sea, un stack. Y vamos a ver qué se guarda en esa pila de llamados y cuándo se crean y se destruyen las entradas de esa pila de llamados. Y finalmente veremos unos ejemplos, el factorial que es el típico, Fibonacci, y les recomiendo que miren en CodingBat que hay una sección muy interesante acerca de ejercicios de recursión en dos niveles, el uno muy básico y el dos más avanzado. Bueno, entonces hay un gran número de algoritmos muy importantes que se pueden implementar de manera sencilla y elegante usando recursión. Por ejemplo, uno comienza estructuras de datos y algoritmos 2 viendo el quicksort, que tiene un planteamiento recursivo muy interesante, el merge sort también, o la mayoría de los algoritmos para recorrer árboles también se plantean de una forma muy elegante y sencilla utilizando recursión. De modo que hay que entender este tema realmente muy bien si uno quiere entender estos algoritmos, cómo funcionan y por qué funcionan. Ahora bien, ¿es la única forma de implementarlos? No. Si un muy buen programador conoce lo que se está guardando en la pila, en ese stack de llamados, como les decía, es posible implementar estos mismos programas sin recursión, pero resulta que son mucho más complejos de entender y la implementación es menos elegante y menos sencilla. Bueno, entonces, lo que está debajo de todo es lo que se llama el stack de llamados, una pila de llamados. Y lo que ocurre es que cuando unos métodos se invocan unos a otros, bien sean recursivos o no, lo que ocurre es que cuando el método invocado comienza a funcionar, se guarda en la pila, en esa pila de llamados, lo que se llama un activation record. Ese activation record contiene varias cosas, pero por lo menos contiene un espacio para todas las variables locales de ese método, incluyendo los parámetros, las variables donde se reciben los valores que se pasan como parámetros, y el sitio dentro del método que me invocó, donde va a continuar la ejecución cuando yo como método invocado termine. Entonces, espacio para las variables locales y a dónde retornar. Cuando el método termina, pues la activation record se elimina completamente de la pila. Y por eso es que las variables que estaban ahí desaparecen. Veamos este programa. Un método A recibe este parámetro, tiene dos variables locales, hace esta operación, pero para terminar esta operación llama el método B. Método B también tiene estas variables locales y para esta operación llama al método C. Método C hace estas operaciones y empieza a retornar. Entonces este método C retorna con un valor acá que es usado en esta operación y este método B cuando retorna un valor que es utilizado aquí en esta operación y finalmente el método A retorna. Em, si lo ejecutamos, si lo ejecutamos, vamos a ejecutar ese método A, vamos a pasarle 10 como parámetro y veremos que el resultado es 19. Eso no es difícil de calcular. Ustedes pueden hacer la suma a mano. Ustedes ven que le decimos 10, 10 más A que es 1, vamos en 11, más lo que retorna este. Este tiene aquí 2, 2 le suma lo que recibió este que era 1, es 3. Vamos en 5 y llama al método C, pasa este valor que le suma al 3. Bueno, si ustedes suman todo eso, verán que finalmente esta operación em, determina retornando el valor 19. Pero lo interesante es, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver en el debugger de BlueJ cómo se generan esos activation records. Vamos a poner un breakpoint acá y vamos a comenzar la ejecución. Digámosle que comience el método A, le pasamos 10. Entonces lo que ocurre es que nos muestra el debugger, por un lado el código donde lo estamos ejecutando, pero también nos muestra que aquí hay en la pila, esta pila vamos a ver que crece hacia arriba, y hay un método A. Ese método A por el momento tiene una variable local que se llama X. Entonces avanzamos una instrucción, eh,
en el X está el 10 que recibimos como parámetro y en A quedó el valor 1. Para que aquí veamos la invocación, entonces le decimos no steps, no step into. Entonces, step into, y fíjense que como A llamó al método B, se creó este activation record del método B, donde por el momento hay una sola variable perdón, que tiene el valor 1. Ejecutamos una instrucción, se crea B que tiene 2, y para ejecutar esta le decimos step into para que veamos el llamado al método C. Fíjense que aquí se crea entonces una activation record para el método C. La variable z está en 2. Ahora la variable z el valor de 3. La variable o tendrá el valor de 5. Entonces vamos a retornar o, que es el valor de 5. Ese valor de 5 se utiliza acá. Entonces era b, que es 2, más y, que es 1, 3, más el 5 que retornamos aquí. Vamos en 8. Vamos a ver la siguiente instrucción, que es un retornar. Entonces esto retorna el valor de n, que es 8, y va a ser utilizado acá. Fíjense que desapareció el activation record del método C. Ahora va a desaparecer el activation record del método B, y ese valor de 8 se va a utilizar aquí. Va a ser x, que era 10, más a, que es 11, más 8, que es lo que retornó este método, nos va a dar 19, y vamos a retornar 19. Le decimos step y termina la ejecución y nos muestra el valor final, que es 19. Entonces fue muy interesante porque, y los invito a que ustedes, si no lo vieron claramente, lo hagan paso a paso en sus computadores o devuelvan el video. Vimos que los activation records fueron creciendo. Aquí no hay nada en este momento. Cuando llamamos a A, se mostró aquí el activation record de A. Cuando A llamó a B, encima del activation record de A estaba el de B. Cuando B llamó al de C, encima estaba el de C, y luego fueron desapareciendo. Y así es como funciona para cualquier método recursivo o no. Entonces, ¿cómo funcionan los métodos recursivos? Realmente exactamente igual, solo que con una particularidad, es que el método se llama a sí mismo. O sea, el método factorial aquí adentro está llamando a sí mismo. Pero por lo demás es exactamente igual. Cualquier método recursivo comienza diciendo el criterio por el cual la recursión va a parar. En este caso, el factorial de 3, por ejemplo, será 3 por 2 por 1. Y finalmente, cuando el llamado nos lo hagan con el 1, vamos a retornar 1 y no vamos a hacer llamado recursivo, que es lo que decimos acá. Lo primero, de nuevo, que tiene uno que pensar al crear un método recursivo es cuál es el criterio de parada. Y se programa de primero. Si no se tiene el criterio de parada, entonces ahí sí se hace lo demás que se va a hacer. En este caso decimos que la variable m es innecesaria, pero lo vamos a usar para visualizar más fácilmente, que m es n por el factorial de n menos 1. Así como en los ciclos tenemos que cambiar algo cada iteración, en el llamado recursivo tenemos que cambiar algo. Si recibimos n, aquí nos estamos llamando con n menos 1. Si nos llamáramos con n, nos quedaríamos en un ciclo infinito. Entonces, vamos a ver esto, cómo funciona. Vamos a hacerle debugging a este método también con BlueJ. Entonces, nos paramos acá, ponemos el breakpoint. Aquí vamos a terminar. Y aquí vamos a invocar a factorial con el valor de 3. Muy bien, estamos aquí. Primero está el primer activation record de ese método factorial. N vale 3. Como no es 1, entonces esto no se ejecuta. La siguiente exclusión nos va a decir que m es n por factorial de n menos 1 para que veamos el llamado, digamos, step into. Y fijémonos que se vuelve a hacer otro activation record. ¿Para cuál método? Para el mismo método que se llama factorial, solo que ahora la n vale 2. Entonces en el primero n valía 3, en el segundo activation record vale 2. Entonces preguntamos, ¿n es 1? No, no es 1. Vamos un paso adelante y vemos que se calcula otra m, digamos el step into para que se haga este llamado. Y como n es 2, en este llamado vamos a llamar a la siguiente iteración, a la siguiente eh,
instancia del método recursivo con el valor de 1. Le decimos step into. Ahora si n es 1, de modo que esta tercera iteración va a retornar simplemente un valor de 1. Decimos step. ¿Y a dónde volvimos? A donde habíamos quedado pendientes de la ecuación. Volvimos a este puntico. Solo que ya este valor de acá nos dicen que es 1. Entonces m se va a hacer igual a 2 porque era 2 que era lo que le valía a n por el 1 que nos retornó la iteración anterior. Retornamos sm, step, sm. Fíjense que desapareció el activation record de la segunda invocación. Esto entonces nos retorna 2 y el valor va a ser n de este activation record, de esta iteración, por 3 y el resultado nos va a dar 6. Fijémonos que calculamos la m es 6 y eso es lo que retornamos y nos retorna efectivamente el factorial de 3. Muy bien. Eh, a veces queremos hacer algunas acciones, algunas instrucciones antes del llamado recursivo. Aquí estamos imprimiendo el valor de n antes del llamado recursivo y luego nos llamamos. Y por el contrario, en este método después hacemos primero el llamado recursivo y después imprimimos la n. Em, los invito a que ejecuten los programas y vean cómo funcionan. Se los voy a mostrar aquí. Me gustaría que ustedes hagan el paso a paso y piensen por qué funcionan, cómo funcionan. Digamos, llamemos primero antes con el valor de 10 y veremos que el resultado es desde 10 hasta 1. Desde 10 hasta 1. Eh, si llamamos a después con el mismo valor de 10, veremos que el resultado es al contrario, es desde 1 hasta 10. Entonces los invito a que piensen por qué los resultados son distintos. Los invito también que miren CodingBat. En CodingBat hay toda una sección de ejercicios de recursividad. Eh, Hay, como saben ustedes, String 1, Array 1, Logic 1, etcétera. Y hay dos secciones para recursión. Recursion 1, que son muy sencillos. Recursion 2, que son bastante interesantes, ya más complejos. Pues comienzan con el factorial. Estos que tienen H es porque tienen una ayuda. Pero vamos a ver, por ejemplo, Fibonacci. Fibonacci y Bunny Ears. Entonces en Fibonacci nos dicen que es una secuencia que tiene una definición recursiva. Los primeros dos valores son 0 y 1. O sea que Fibonacci del elemento 0 es 0 y el elemento 1 es 1. Y de ahí en adelante, vemos que hay dos casos bases. No tiene siempre que ser uno, pueden ser dos. Y de ahí en adelante vamos a sumar los dos valores previos. O sea, el Fibonacci de 2 va a ser el Fibonacci de 1, que es 1. Va a ser el Fibonacci de 0, que es 0. Y el resultado es 1. Entonces, la forma de programarlo sería así. Primero programamos los dos primeros casos base que nos lo dicen acá. Decimos, si n es igual a 0, pues retornamos 0. Si n es igual a 1, entonces retornamos 1. Y de lo contrario, vamos a retornar que el valor de Fibonacci de n-1 más el valor de Fibonacci de n-2. Así de sencillo es. Le damos Go, veremos que nos funciona bien. Y el siguiente problema es muy sencillo, pero es interesante, mirémoslo. Se llama Bunny Ears 2. Tenemos conejitos en una línea, numerados 1, 2, etcétera. Los impares, el 1, el 3, el 5, etcétera, tienen dos orejitas. Pero los pares, o sea, el 2, el 4, etcétera, vamos a ver que tienen tres orejitas porque tienen dos orejitas y levantaron una patica. Entonces hay que retornar el número total de orejas que hay en la línea de conejitos de 1, 2 hasta n, sin loops. Entonces, el caso base nos lo dan acá. Bonnie es igual a 0, entonces retornamos 0. De lo contrario, hay dos casos. Hay un caso par y un caso impar. Entonces, programamos primero el caso impar, o sea, si Bonnie es el número del conejito que está en la fila módulo 2
es igual a 1, o sea que es impar, entonces retornamos dos orejitas para ese conejo. Retornaremos las dos orejitas de ese conejo más las orejitas de Bonis menos 1. O si estábamos el conejito Bonis, el 3, por ejemplo, ahora vamos a calcular el anterior, el 2. De lo contrario, si no es un número impar, entonces será par, y lo que hacemos es que retornamos tres orejitas, porque recordamos que los pares tienen tres orejitas, más el número de Bunny Ears también de Bunnies menos 1. Y si lo probamos, veríamos que es la respuesta correcta. Los invito entonces a que miren esta sección de recursión y los trabajen en orden ascendente y verán que cuando lleguen a, no sé, a los últimos ejercicios, van a tener ya un dominio mucho más grande de la programación con recursión. Bueno, eso era lo que les quería dejar. Si están muy avanzados y hicieron todos los de la sección 1 de Coding Bat, pueden pasar a la sección de Recursion 2, que son problemas bastante interesantes. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.